Hola, muy buenas tardes. Hoy le presentaremos la evidencia 1 de México contemporáneo. Tema 1. Proyectos de nación. Proyecto monárquico. La guerra de independencia de Nueva España fue una guerra que contó con muchas causas, tanto internas como externas, como la merma económica provocada por las guerras de la corona, la expansión de ideas liberales y republicanas por el mundo occidental y la falta de comunicación entre Nueva España y la corona. En esta guerra existieron varios personajes, los cuales fueron importantes para que la independencia se hiciera una realidad. Don Miguel Hidalgo era uno de estos personajes, ya que su obra dio una fuerte estocada al virreinato de Nueva España, el documento que definió el rumbo del movimiento y que sentó las bases políticas y sociales para la evolución del republicanismo y el desarrollo capitalista fue el decreto de la abolición de la esclavitud y del pago de tributos. Morelos convocó a la creación del Congreso cuando los insurgentes dominaron el territorio. Este Congreso se encargaría de diseñar las leyes que estarían inspiradas en las ideas liberalistas provenientes de la Constitución de Cádiz. Finalmente, el Congreso fue instaurado el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo. La tarea principal del Congreso era organizar el gobierno en el nacimiento de la nación. La primera Constitución de México independiente se promulgó en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, pero ahí todavía no se había acabado la guerra, ya que el 22 de diciembre de 1815 Morelos fue fusilado. En medio de las continuas guerras y del desgaste del país surgió el Plan de la Independencia encabezado por Agustín de Iturbide. Proyecto republicano. En noviembre de 1823 se instaló un nuevo Congreso conformado en su mayoría por republicanos federalistas quienes tenían el interés de mantener la unión del territorio bajo una organización política federal. Para octubre de 1824 se juró la Constitución donde se instituyó una república representativa, popular y federal, formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. También se estipuló que el gobierno quedaría dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo recaería en un presidente y un vicepresidente. El presidente sería elegido por las legislaturas estatales. La primera presidencia y vicepresidencia de la República fueron asumidas por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, antiguos insurgentes. De esta manera se puso fin al imperio, quedando decretada la Primera República Federal. La preocupación del primer presidente Guadalupe Victoria radicaba en poner orden a la economía mexicana y terminar con los últimos reductos de españoles en nuestro país. Guadalupe Victoria impulsó el comercio, importando mercancía principalmente por mar. Arribaron buques norteamericanos, ingleses y franceses. Ahora la tarea del nuevo gobierno era regular el comercio. La agricultura continuaba en mal estado. La escasez de fuerza de trabajo y los altos costos de transporte no permitieron a la agricultura reponerse de los daños sufridos. En medio de este ambiente se llevarían a cabo las primeras elecciones presidenciales en 1828. Esta sería una prueba de fuego para nuestro país, que no fue superada. Contendieron a la presidencia Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza, favoreciendo las legislaturas a este último. Santa Anna manifestó su inconformidad levantándose en armas en Veracruz y pronunciándose a favor de Vicente Guerrero. La presidencia de Vicente Guerrero fue fugaz. Para enero de 1830 había sido destituido por su vicepresidente Anastasio Bustamante. Vicente Guerrero se enfrentó a una economía devastada y la tarea de lograr la total expulsión de los españoles del territorio mexicano. Tema 2. Proyecto conservador. No estaba nada bien. Estaba dividiéndose en centralistas y federalistas, los cuales tenían formas de pensar bastante distintas. Entonces empezaron a haber epidemias y el pueblo lo tomó como un castigo divino, por lo que empezaron a estar a favor de los centralistas, los cuales apoyaban a la iglesia. Santa Anna se levantó en armas y asumió la presidencia, que hasta en ese entonces era federalista. Pero al entrar en campaña militar, el mandato quedó en manos del vicepresidente Gómez Farías, que limitó aún más los poderes de la iglesia, cosa con la cual el pueblo estuvo en total desacuerdo. Por lo que Santa Anna regresó e instauró una república centralista, junto a la primera constitución de este tipo llamada las 7 leyes, la cual era un cuarto poder que limitaba a los otros 3, y así se instaura la primera república centralista. A pesar de los conflictos internos que estaba sufriendo México, este hacía grandes esfuerzos para ser reconocido como una nación independiente, por lo que en 1930 aceptó firmar 2 tratados de comercio con Francia, con tal de ser reconocido. 2 años después, y con la intención de firmar otro tratado, Francia hizo el reclamo de una indemnización a daños causados a comercios franceses, rompiendo relaciones con México. No fue hasta 1838 que llegó a Veracruz el ministro francés Antoine Louis de Faudis, acompañado de buques de la Armada francesa, demandando a México el pago de los 600,000 pesos, de entre los cuales 70,000 eran para un pastelero francés. En diciembre del mismo año, desembarcaron las tropas francesas en el puerto de Veracruz, y con ello dio inicio a la Guerra de los Pasteles,
la cual terminó en un empate técnico tras ambas naciones darse cuenta de que era una pérdida de tiempo, hombres y recursos. Y epidemias habían decrecido bastante la población. La comunicación con el norte del país era muy complicada y Estados Unidos se aprovechó de esto, anexando Texas a su territorio e invadiendo México. Las condiciones mexicanas no eran favorables y el 14 de septiembre Estados Unidos tomó el Palacio Nacional. La situación económica y las constantes derrotas del ejército mexicano hacen que Santa Anna renuncie a la presidencia, la cual un día después es asumida por Manuel de la Peña, y el 2 de febrero se pone fin a la guerra con Estados Unidos firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México cede Nuevo México y Alta California, recibiendo a cambio 15 millones de pesos. Pero esto no fue el final, pues en 1853 Santa Anna, reelecto como presidente, vendió el territorio de la Mesilla por $7 millones. Durante este mandato se instauró la Segunda República Centralista, la cual le permitió un uso excesivo del poder, haciéndose llamar Su Alteza Serenísima. Por esto y otras cosas, lo derrocaron y lo expulsaron del país poco después. Tema 3. Proyecto Liberal 3.1. La reforma de 1833 de José María Luis Mora y Valentín Gómez Farias. En el Proyecto Nacional de Instauración del Liberalismo existe un personaje de gran importancia, el doctor José María Luis Mora. Fue un reconocido precursor de las leyes de reforma, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la Constitución Liberal de 1857. El interés principal de José María Luis Mora era desacreditar las dispensas económicas de las cuales gozaba el clero mexicano. Para 1833, las elecciones favorecieron a la presidencia a López de Santa Anna como presidente y a Valentín Gómez Farias como vicepresidente. Mora criticaba la desigual distribución de la riqueza del país, donde la exagerada opulencia en la que vivía el clero era enorme en comparación con la miseria de los sectores trabajadores. La existencia de los diezmos llevaban a la ruina a los campesinos. También, para 1833 se dieron a conocer las reformas liberas que podrían resumirse en 3 grandes rubros. En materia educativa, se pretendía minar el poder de la Iglesia en esta materia, autorizando al gobierno la enseñanza en todas sus ramas. En asuntos eclesiásticos, se exentaba a los civiles del pago de diezmo, además se cedía a los estados de la República las propiedades de la Iglesia. En materia de deuda, el gobierno dispondría de las propiedades de la Iglesia, prohibiendo además que la Iglesia tuviera una personalidad para vender sus bienes. 3.2. La República Federal, 1846 a 1853. La instauración del federalismo da inicio con un decreto que restaura la Constitución de 1824, el documento liberal. El periodo de 1846 a 1853 fue un espacio de tiempo que se caracterizó por su inestabilidad política, ya que aun cuando los liberales estuvieron al frente, el país no estuvo exento de conflictos. Los reclamos de la Iglesia y la presión de Estados Unidos sobre el país dificultaron el logro de la estabilidad y la superación de la bancarrota. La renuncia del presidente Mariano Arista dejaba ver la falta de éxito del proyecto liberal, incitando al Congreso a pedir el regreso de Santa Anna a la presidencia para poner orden. 3.3. El triunfo del liberalismo. Para la segunda mitad del siglo XIX, la situación era difícil en México. La confrontación de 2 proyectos de nación había traído como consecuencia una severa crisis económica. Las condiciones de ingobernabilidad eran evidentes. El grupo conservador solicitaba a Santa Anna regresar a la presidencia y suprimir el federalismo. En abril de 1853, Santa Anna regresa a la presidencia. Dicho personaje agudizó su política conservadora, ganándose el apelativo de dictador. En esta época, la hacienda mexicana estaba en números rojos y la economía del país estaba devastada. En su interés por la recuperación de la economía, Santa Anna cobró impuestos de manera desmedida, incluso cobró impuestos por las ventas y los perros de compañía. Además, tomó acciones para implementar la paz y el orden público. Se hizo llamar Alteza Serenísima y decretó una ley para ser nombrado dictador vitalicio. Estas medidas provocaron grandes críticas y el temor del restablecimiento de una monarquía, por lo que los liberales comenzaron a fraguar planes para derrocarlo. En 1854, los liberales Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan Álvarez se levantaron en armas en Ayutla Guerrero
exigían la elección de un Congreso Constituyente y repudiaban la venta de la mesilla. Juan Álvarez fue nombrado jefe del Ejército Restaurador Liberal. El movimiento enfrentó al ejército de Santa Anna hasta 1855. El 16 de septiembre, los liberales lograron entrar a la capital y el 14 de octubre fue nombrado presidente provisional a Juan Álvarez, quien formó su gabinete con Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución, que retomó el pensamiento liberal y reorganizó políticamente la nación bajo el federalismo e introdujo los derechos del hombre. Tema 4. Las intervenciones extranjeras. El contexto nacional e internacional. El final del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX fueron una etapa de crecimiento y expansión del sistema capitalista en todo el mundo, aunque no de manera homogénea para todas las naciones. Las diferencias en el desarrollo económico, social y político de cada país determinaron la subordinación de unas naciones a otras en materia comercial, y establecieron un intercambio económico desigual entre las naciones manufactureras y las proveedoras de materia prima. El deterioro económico y social, y la falta de madurez política colocaban a México en una posición sumamente vulnerable ante la voracidad del capitalismo. Por otro lado, nuestro país vecino, Estados Unidos, ocupaba un papel relevante en el proceso de expansión mundial del capitalismo. Su proceso de desarrollo industrial exigía la acumulación de territorio, como vía natural para consolidarse como una nación económicamente poderosa. Para mediados del siglo XIX, la nación vecina había aumentado 10 veces su territorio original. La separación de Texas. Hay quienes afirman que fue consecuencia de un gobierno centralista y atribuyen específicamente a Santa Anna este hecho. Sin embargo, la separación de este territorio estaba prácticamente provista desde que se permitió el ingreso de colonos del expansivo país vecino a territorio mexicano. Con el fin de poblar Texas, la corona había autorizado el ingreso de colonos angloamericanos a este territorio. Una vez que México logró su independencia, dio continuidad a esta política aprobando concesiones territoriales a empresarios estadounidenses, quienes más tarde manifestarían su descontento con el gobierno mexicano y buscarían la separación del territorio. En 1830 el Congreso mexicano emitió la Ley de Colonización. Dicha ley tenía la intención regular el ingreso de más colonos extranjeros, y por otro lado, intentaba estimular la migración de mexicanos hacia el norte del país, específicamente hacia Texas. Desgraciadamente esta última pretensión tuvo resultados nulos. Por el contrario, lo que generó esta ley fue un malestar de los tejanos, quienes consideraban que atentaba contra su soberanía, ya que ellos se regían bajo sus propias normas. Tras la realización de una asamblea, los colonos tejanos exigieron al gobierno mexicano que fuera abolida la prohibición de entrada de norteamericanos. Además exigieron que fueran expedidos títulos de propiedad para los colonos. El gobierno mexicano optó por enviar una expedición militar para tratar de calmar las rebeliones y descontento de los tejanos. Por su parte, el gobierno norteamericano, a pesar que declaró una postura neutral ante un problema interno mexicano, manifestó su apoyo a la formación de clubes que reunieron armas, recursos y voluntarios para enfrentar al ejército mexicano. El deterioro interno de nuestro país no permitió el mantenimiento de un ejército fuerte y organizado, declarando Texas su independencia en 1836, aun cuando el gobierno mexicano no la reconociera. El gobierno norteamericano inmediatamente reconoció la independencia tejana con proyectos a anexarla rápidamente a su territorio. En 1845 el Congreso norteamericano aprobó la anexión de Texas al territorio estadounidense. La guerra de 1846 a 1848. La intervención estadounidense en México fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, que se separó del Estado mexicano de Coahuila y Texas. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia.
Los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar la Paz de Guadalupe Hidalgo, por la que los Estados Unidos se anexionaron los territorios mexicanos Alta California, Nuevo México y Texas, que hoy forman los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del hoy llamado Wyoming. La fecha, 13 de septiembre de 1846 al 2 de febrero de 1848. Lugares: México, incluyendo Texas, Nuevo México, California y los territorios de Arizona, Colorado, Nevada y Utah, y los actuales norte, centro y este de México. Resultados: victoria estadounidense y el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Consecuencias: reconocimiento mexicano de la soberanía de Estados Unidos sobre Texas, entre otros territorios. México pierde más de la mitad de su territorio. Tema 5. La intervención francesa. Antecedentes de la intervención. Para 1861, la disputa entre conservadores y liberales aún no cesaba, pues sus propuestas políticas y económicas diferían. Los conservadores simpatizaban con una forma de gobierno monárquico, ya que consideraban que el progreso económico debía de estar apuntalado por la Iglesia y el ejército. Por el contrario, los liberales seguían creyendo que la economía del país vecino, Estados Unidos, podría ser un modelo a seguir. Políticamente simpatizaban con la República Federal y representativa y creían que era importante anular el clero en la escena económica. El equipo de los liberales se fragmentaba en liberales moderados y puros. Sus diferencias estaban en la manera de lograr sus objetivos. Los primeros consideraban que tenían que ser prudentes con los cambios y no consideraban necesaria una nueva constitución. Por otro lado, los liberales puros favorecían los cambios drásticos y rápidos y simpatizaban con la urgencia de una nueva constitución. Los conservadores manifestaban cada vez más su apego por la restauración de un gobierno monárquico. Incluso proponían que el trono debía de recaer en el hijo de Agustín de Iturbide. Pese a esas pugnas, lograron triunfar en las elecciones los liberales. Esto llevó a la presidencia en junio de 1861 al liberal Benito Juárez, quien intentó reorganizar la economía devastada de nuestro país y determinó suspender el pago de la deuda pública ante la escasez de recursos. Esta medida generó el reclamo de algunas naciones, entre ellas Francia, España e Inglaterra. Napoleón III. Las reacciones internacionales de descontento por las nuevas medidas del gobierno mexicano fueron aprovechadas por el grupo político rival, los conservadores, quienes creyeron que era necesario un gobierno fuerte. Interesaron al emperador francés Napoleón III en la instauración de un imperio en México. Los intereses expansionistas de Francia vieron en esta coyuntura una oportunidad. Una monarquía en México le permitiría a Francia bloquear la expansión de su rival, Estados Unidos. El emperador francés convocó a España e Inglaterra para discutir el asunto de la suspensión del pago de la deuda por parte de México. Estas naciones decidieron formar la Triple Alianza y tomar los puertos mexicanos con el fin de controlar las aduanas y presionar el restablecimiento del pago. Juárez envió al ministro Manuel Doblado a negociar con la Triple Alianza. México se comprometió a reanudar el pago, por lo que España e Inglaterra decidieron retirarse. No así, Francia. El 17 de abril de 1862 decidió invadir México. El asunto de la deuda con Francia era solo un pretexto para invadir México. Los franceses estaban aprovechando la coyuntura para tratar de implantar un dominio en América. El Segundo Imperio. Maximiliano de Habsburgo. El avance inevitable del ejército francés obligó al ejército mexicano a concentrarse y hacer frente a las tropas de Napoleón III. El general Ignacio Zaragoza logró derrotar en una batalla del 4 y 5 de mayo al ejército más poderoso del mundo. En esta esta derrota momentánea, el emperador francés envió más hombres. En el mes de junio, el presidente Juárez se vio en la necesidad de abandonar la presidencia. El gobierno liberal se vio debilitado. Pronto los conservadores aprovecharían esta oportunidad para obtener poder. Napoleón III, junto con un grupo de conservadores y clérigos mexicanos, acordaron que el lugar debía de ser ocupado por el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Esto beneficiaría a Francia para mejorar sus relaciones con Austria. Si Maximiliano aceptaba, eso implicaba la pérdida de todos sus privilegios de nobleza en Austria. La condición que puso Maximiliano para aceptar el trono fue que los mexicanos debían invitarlo a tomar el puesto.
Es por este motivo que los monarcas mexicanos reunieron firmas que llevaron a Europa para convencer al archiduque. Además, Napoleón III prometió su apoyo con su ejército y 175 millones de francos. Mientras que los emperadores hacían su arribo a nuestro país, las guerrillas liberales seguían enfrentando al ejército francés. A fines de mayo de 1864 desembarcaron en Veracruz los nuevos emperadores. Sorprendidos por el frío recibimiento del puerto, se dirigieron a la ciudad, donde los conservadores se encargaron de halagar a la pareja de monarcas. Este recibimiento era un mal presagio para el nuevo imperio. Muy pronto, Alemania se anunciaba con una nueva amenaza para Francia, lo que obligó a Napoleón a debilitar su apoyo al imperio mexicano. Por otro lado, el dinero del imperio mexicano se agotaba y el ejército republicano lograba nuevamente dominar territorio. El imperio tuvo que replegarse, salir de la capital y refugiarse en Querétaro. Y el 19 de junio Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, junto con Miramón y Mejía.